Queridos estudiantes, esperando que se encuentren todos bien, presentamos la explicación del módulo 4 del mes de septiembre, titulado Mitos de ayer y de siempre y dirigido al sexto año A. Soy su profesora Lorena y les invito a este maravilloso viaje por el mundo de los mitos. En la primera parte tenemos la portada, en donde con letra clara y mayúscula, la primera letra, ¿cierto? Deberás escribir tu nombre completo, tu RUT y la fecha. Continuamos con una actividad de motivación en donde encontramos la palabra mitos y tú colocarás lo que sabes sobre este concepto, lo que has escuchado, lo que desde pequeño te han dicho sobre mitos, la primera idea que se te venga a tu mente. Luego vamos a completar una estrategia CQA que consiste en colocar en esta columna qué sé o qué conozco del concepto mito. Después, ¿qué quiero saber? ¿Qué te gustaría saber sobre la palabra o sobre el tipo de texto mitos? Y por último, el que aprendí. Esta columna déjala en blanco porque la completarás una vez que termines el módulo. Continuamos con la segunda parte de explicación. Ahí explicaré lo que significa la palabra mito, ¿ya? Y sus principales características, los principales tipos de mitos. No te olvides que para leer un texto siempre deberás aplicar estrategias de lectura. Son formas, son caminos que te permiten leer y leer mejor. Existen muchas estrategias, pero le vamos a dar énfasis a 4 de ellas, que son leer y releer, que significa o implica leer y volver a leer para poder internalizar la lectura. Con una sola lectura el cerebro no logra captar bien el mensaje, por lo tanto hay que repetir para que esto se vaya, ¿cierto?, descifrando de mejor manera. Formular preguntas significa e implica formular preguntas sobre lo que voy leyendo a medida que voy leyendo. A medida que tú haces preguntas, vas haciendo relaciones, vas relacionando lo nuevo con lo que vas leyendo y vas comprendiendo mejor. Además tenemos la estrategia subrayar. Subraya palabras claves o importantes, palabras que no podemos sacarlas del texto. Si las sacamos, el texto pierde totalmente el sentido. Son lo más esencial. Por último, buscar el significado de palabras desconocidas. Si no sabes una palabra, búscala en un diccionario, búscala en el buscador de tu celular, de tu computador. Continuamos en el módulo y le daremos énfasis a una estrategia en este módulo, que es formular preguntas sobre el texto. Hay un texto, un tipo de mito, y aquí muestro cómo debes hacer preguntas. En realidad son las preguntas que a ti se te ocurran hacer en el momento que vas leyendo. Tus dudas son tus inquietudes. Y esto se hace al lado o en la parte superior del texto, ¿ya? Se le va a llamar el apartado en el módulo Mis preguntas y ahí tú las vas escribiendo. Y si gustas las vas encerrando con una flechita y vas haciendo la conexión. Y comenzaremos, ¿cierto?, con la aplicación en donde se presenta el mito. Hay que leerlo con las estrategias que nombramos: leer, releer, subrayar, buscar significados de palabras y formular preguntas. En este apartado, que lo tienen todos los mitos del módulo, tú puedes ir escribiendo tus preguntas
partiendo del título, ¿ya? Y del contenido. No importa que el texto esté destacado, con sus preguntas, con flechas, con números, si se te hace más fácil. Lo importante es que tú lo comprendas. Y esto se hace no en una primera lectura, sino que en más de una, 2, 3 o más. Acá se te va a pedir que describas y que contestes diferentes preguntas abiertas sobre el texto. La caja de Pandora, el mismo formato. Tus preguntas sobre el texto. Aplicar. Acá hay una pequeña pausa en donde debes descifrar el mensaje y escribirla acá. Texto Los Titanes. Mis preguntas sobre este texto. ¿Ya? No importa que sean preguntas cortas. Son cortas, breves. Una escritura legible, pero algo sumamente puntual y sencillo. Son tus dudas e inquietudes sobre el texto, partiendo del título. Más preguntas sobre el texto. Teseo y el Minotauro. ¿Ya? Acá el apartado de mis preguntas está acá abajo, en donde tú vas y colocas tus interrogantes. Preguntas alusivas. Y hay una pausa para jugar un ratito a descubrir la sopa de letras. Y ayudar al Minotauro a salir del laberinto. Después, en el módulo, viene una explicación del concepto ambientes y costumbres en la narración. Está, ¿cierto?, los pasos para analizar el ambiente y se da un apartado de aplicación sobre el mismo texto anterior. Y hay una actividad de internet que también tú, que te manejas tanto en las aplicaciones, en las redes sociales y en los buscadores, serás el primero en resolverlo. Texto El caballo de Troya, la misma dinámica, la misma estructura, mis preguntas y preguntas alusivas y un cuadro de completación, de comparación entre el caballo de Troya, Teseo y el Minotauro. Ahí debemos volver atrás, ¿ya? Y volver a releer. La actividad 9 viene con un apartado de preguntas sobre el Teseo y el Minotauro, ¿ya? En cuanto a qué hace el personaje, cómo es el personaje, qué objetivo persigue el personaje. Y viene una pausa también acá, en donde coloreas y recortas un memorama o para jugar memoriza sobre caballo de Troya. Esto, cuando está el signo tijera, implica recortar y armar acá en este caso el puzzle. Continuamos la manzana de la discordia con preguntas alusivas y el rectángulo para tus preguntas. Tiene un crucigrama. Aracne y la diosa Atenea en la actividad 11 y donde te piden encerrar la alternativa correcta. Y una pregunta abierta. En esto, queridos estudiantes, esta es la actividad de evaluación que, como dice acá, vienen las soluciones. Al final del texto del módulo vienen las soluciones a la evaluación. O sea, tú al terminar de realizarla puedes revisar. Tenemos unas preguntas metacognitivas, que es lo que te ha costado comprender, para qué crees que te sirve lo aprendido y cuáles han sido tus fortalezas y tus aspectos a mejorar. Y por último, el solucionario y unos personajes acá mitológicos para que los recortes, los pintes y los pegues. Bueno, mis queridos estudiantes, esto ha sido la explicación al módulo. Sé y estoy convencida de que lo harás con todo el entusiasmo y la creatividad
que los han caracterizado. Les mando un gran abrazo, mucha fuerza, alegría y cariños a todos ustedes. Que Dios los ayude y nos bendiga, los bendiga por siempre. Chao, cuídense.